Explicar un problema de sueño. Últimamente duermo fatal. No logro descansar bien. ¿Así? ¿Qué te pasa exactamente? ¿No puedes dormir o te despiertas? Un poco de todo. Me cuesta dormir y cuando lo logro me despierto 1000 veces. Uf, eso suena horrible. ¿Hace cuánto te pasa eso? Desde hace unas semanas. Creo que empezó cuando tuve más trabajo. Claro, el estrés puede afectar mucho el sueño. ¿Te acuestas tarde? Sí, a veces me quedo mirando el móvil hasta muy tarde. Lo sé, mal hábito. Todos lo hacemos, pero la luz del móvil despierta al cerebro. Ya lo he leído. Estoy pensando en dejar el móvil fuera del dormitorio. Buena idea. También podrías leer un libro o escuchar música suave. Lo intenté, pero si leo me engancho y no puedo parar. Entonces, no leas novelas. Prueba algo aburrido como manuales. ¡Qué cruel! Pero quizá funcione. Anoche soñé algo rarísimo además, ¿Así? ¿Qué soñaste? que corría sin parar por un pasillo que no terminaba nunca. Muy angustiante. Eso parece una pesadilla de estrés. ¿Te despertaste sudando? Sí, con el corazón acelerado. Luego ya no pude volver a dormir. Te entiendo. A mí me pasa cuando tengo algo importante al día siguiente. Exacto. Mi cabeza no se apaga. Pienso y pienso todo el rato. Tal vez podrías probar meditación o respiraciones antes de dormir. Sí, una amiga me habló de eso. Dijo que le ayudó muchísimo. También ayuda a tener una rutina. Misma hora, poca luz, nada de café. Uf, eso del café me cuesta. Me encanta el café después de cenar. Ahí está el problema. El café por la noche es enemigo del sueño. Lo sé, pero es mi momento favorito del día. Pues cámbialo por una infusión. No es lo mismo, pero ayuda. Vale. Lo intentaré esta semana. A ver si descanso mejor. Seguro que sí. Y si no, te doy mis técnicas secretas para dormir. ¿Secretas? Ahora tengo curiosidad. Cuéntame una. Me imagino que floto en una nube y cuento las respiraciones. Funciona. Suena tonto, pero quizá lo pruebe esta noche. Hazlo. Si mañana vienes con ojeras, ya sé que no funcionó. Muy gracioso. Pero gracias por escucharme. Necesitaba contarlo. Cuando quieras. Dormir bien es importante. Hay que cuidar eso. Sí, tienes razón. Esta noche empiezo mi plan dormir mejor. Perfecto. Y si te duermes rápido, me mandas tus trucos también. Trato hecho. Buenas noches adelantadas. Buenas noches. Y que no haya pasillos infinitos esta vez. Pedir consejo por un pequeño problema. Oye, ¿tienes un momento? Quiero pedirte un consejo rápido. Claro. Dime, ¿qué pasa? Te noto con voz un poco rara. Sí, llevo 3 días con una tos horrible y no se me quita. Uf, eso suena molesto. ¿Has tomado algo para la tos? Solo jarabe, pero no me ayuda mucho. Sigo tosiendo por la noche. A mí me pasa cuando el aire está muy seco. ¿Usas humidificador? No, no tengo, pero últimamente duermo con la ventana abierta. Ah, puede ser eso. El aire frío por la noche irrita la garganta. Ah, tiene sentido. Además, estornudo cada mañana. Entonces puede ser alergia. ¿Hay flores o polvo en tu habitación? Bueno, tengo una planta grande justo al lado de la cama. Ahí está. Tal vez te da alergia. Intenta moverla a otro sitio. No quiero.
Me gusta mucho esa planta, pero puedo probar. Solo unos días, para ver si mejora tu tos. Es un buen test. Vale, lo haré. ¿Y si no mejora? ¿Qué más puedo hacer? Puedes tomar miel con limón. Es un remedio clásico y natural. Sí, mi abuela decía lo mismo, pero sabe un poco raro. Sí, pero funciona. También puedes hacer vapores con agua caliente. Buena idea. A veces también me duele la cabeza por la tos. Descansa bien, toma mucha agua y evita el aire acondicionado. Cierto. En la oficina siempre ponen el aire muy fuerte. Eso no ayuda nada. Llévate una bufanda o pide que lo bajen. Lo haré. O me cambio de lugar, lejos del ventilador. Mejor aún. Si en 3 días sigues igual, ve al médico. Sí. No quiero que se convierta en algo peor. Exacto. A veces una simple tos se complica rápido. Gracias por los consejos. Deberías trabajar en una farmacia. No, pero tengo experiencia con mis propios resfriados. Entonces, eres experto en sobrevivir al invierno. Algo así. Espero que mañana ya tosas un poco menos. Ojalá. Prometo probar todo lo que me dijiste. Perfecto. Y si funciona, me invitas un té de miel y limón. Trato hecho. Gracias, doctor. De nada, paciente número 1. Cuídate mucho. Hablar de las actividades que hacemos en verano, invierno, otoño y primavera. ¡Qué tiempo tan raro hoy! Un poco de sol, un poco de frío. Sí, parece que no sabes si quieres ser invierno o primavera. Exacto. Por cierto, ¿cuál es tu estación favorita? Creo que el verano. Me encanta el calor y la playa. Ah, claro. Sol, helado y vacaciones. No está mal. Sí, me gusta ir al mar, nadar y caminar por la arena al atardecer. Suena perfecto. Yo en verano solo quiero sombra y aire acondicionado. ¡Qué aburrido! ¿No te gusta salir al aire libre? Sí, pero odio el calor. Me derrito como un helado. Entonces, seguro prefieres el invierno. Exacto. Me gusta el frío, las mantas y el chocolate caliente. Bueno, eso sí suena bonito, pero odio tener las manos frías. Para eso están los guantes. Y las sopas calientes, claro. Sí, y los pijamas gruesos. En invierno duermo como un oso. Yo también. Y me encanta ver películas con mantas y palomitas. En eso coincidimos. Pero en otoño, el ambiente también es especial. Sí, me gusta ver las hojas caer y los colores del parque. ¡Exacto! Esos tonos naranjas y marrones son preciosos. Además, el clima es perfecto. Ni frío ni calor. ¿Es verdad? Y me encanta tomar café viendo la lluvia caer. Ah, sí, el olor de la lluvia y las calles mojadas. Me encanta. Pero también llega la alergia con el polvo y las hojas secas. Bueno, no todo puede ser perfecto. Y hablando de eso, ¿y la primavera? ¡Ay, la primavera! Me gusta porque todo florece. Todo es colorido. Sí, las flores, los días más largos, la ropa más ligera. Pero también vienen los mosquitos. Es cierto. Y las alergias también atacan fuerte. Aún así, me gusta ver los parques llenos de flores. A mí también. Y los paseos en bici son geniales en primavera. ¡Oh, sí! Me encanta eso. Y los picnics en el campo con amigos. Yo prefiero quedarme en una terraza con un refresco. Siempre tan tranquilo tú. Yo necesito movimiento. Por eso hacemos buen equipo. Tú haces planes, yo los disfruto. Suena justo. ¿Qué haremos cuando llegue el próximo verano? Propongo algo fresco. Playa por la tarde y helado por la noche. Acepto.
pero sin aire acondicionado toda la tarde, ¿eh? Veré lo que puedo hacer, depende del calor. Eres imposible, pero me encanta planear contigo. Igualmente, cada estación tiene su encanto, ¿no? Sí, lo importante es disfrutar de cada una a su manera. Totalmente. Aunque yo sigo votando por el invierno. Y yo por el verano. Así equilibramos el año. Trato hecho. Entonces, tú traes el sol y yo las mantas. Perfecto. Tenemos el clima ideal entre los dos. Hablar del impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. Oye, ¿te has dado cuenta de cuánto tiempo pasamos en redes sociales? Sí, lo pensé justo ayer. Creo que paso más tiempo en el móvil que durmiendo. No me sorprende. Yo igual, sobre todo con Instagram. Uf, Instagram es una trampa. Entro solo 1 minuto y me quedo 1 hora. Exacto. Entre fotos, videos y memes, el tiempo vuela. Y cuando quiero salir, aparece otro video divertido y me quedo. Me pasa igual. A veces siento que no tengo control. Sí, y lo peor es que después digo, ¿qué hice con mi día? Total. Es como si el teléfono nos robara las horas sin avisar. Y además, las redes cambian cómo hablamos con la gente. ¿A qué te refieres? Antes hablábamos más cara a cara. Ahora todo es por mensajes. Sí, es verdad. Incluso en reuniones, todos miran su pantalla. A veces salgo con amigos y todos están en el móvil. Da tristeza. Exacto. Yo tengo ganas de gritar, ¡hablen entre ustedes! Deberíamos hacer un reto, una cena sin teléfonos. Me gusta la idea, pero dudo que alguien lo logre. Yo podría hacerlo. Bueno, quizá por 1 hora. ¿1 hora? ¡Qué valiente! Yo lo intento y me entra curiosidad. Es que tenemos miedo de perdernos algo, ese FOMO, ¿no? Sí, fear of missing out. Todo el mundo quiere estar al día. Y al final terminamos viendo lo mismo. Selfies, comida y gatos. Los gatos dominan Internet, eso está claro. Pero también hay cosas buenas. A veces aprendo cosas útiles. Sí, hay cuentas educativas o de recetas. Eso me gusta. A mí me encanta ver videos de viajes. Me hacen soñar un poco. Yo sigo cuentas de arte y decoración. Me relajan mucho. Entonces no todo es malo. El problema es el exceso. Exacto. Creo que el secreto está en usarlo con equilibrio. Sí, pero es difícil. Las apps están hechas para engancharnos. Totalmente. A veces pienso que el algoritmo me conoce mejor que yo. Sí, me muestra justo lo que quiero ver. Da miedo. Aunque debo admitir que también me ha ayudado a mantener contacto. Eso sí, gracias a las redes hablo con amigos que viven lejos. Igual yo. Pero también extraño las cartas o las llamadas largas. ¡Qué tiempos! Ahora hasta decir hola parece esfuerzo. Es verdad. Y muchos se comparan demasiado con lo que ven en redes. Sí, parece que todos tienen vidas perfectas menos uno. Pero sabemos que no es real. Solo muestran lo bonito. Aún así, a veces me afecta. Me hace sentir que hago poco. A mí también. Por eso trato de limitar el tiempo de pantalla. Buena idea. Debería hacerlo yo también. Al menos por las noches. Sí, dormir con el móvil cerca es lo peor. No deja descansar. Exacto. Me duermo tarde por ver videos tontos. Somos muchos los culpables. Entonces, ¿hacemos un pacto? Menos redes, más vida real. Trato hecho. Pero si subo una foto, no me critiques. Está bien. Una foto está permitida, pero solo una por día. Vale, 1 por día y más cafés sin móviles. Perfecto. Volvamos a hablar, pero de verdad, sin pantallas. Hecho. Aunque igual lo subo a mi historia, ¿vale?
¡No! Ya empezamos mal. Explicar por qué practicamos yoga o meditación. Últimamente me siento mucho más tranquila. ¿Sabes por qué? ¿Dejaste el café? ¿O estás de vacaciones secretas? No. Empecé a practicar yoga hace un par de meses. ¿Yoga? Vaya. No te imagino en una clase llena de incienso. Pues sí, y me encanta. Me ayuda a relajarme y a respirar mejor. Yo intenté hacerlo una vez, pero casi me duermo en la alfombra. Eso pasa al principio. Pero no se trata solo de estirarse. ¿Ah, no? Pensé que el yoga era solo mover el cuerpo lentamente. No, también es concentrarse, soltar el estrés, estar presente. Suena bonito, pero difícil. Mi mente no se calla nunca. Justamente por eso deberías probarlo. Te ayuda a calmar los pensamientos. ¿Y cómo lo haces? ¿Respiras profundo y ya? Un poco sí. Se empieza con la respiración y luego con posturas suaves. Uf, posturas. Seguro me caigo a los 5 minutos. Nadie es experto al principio. Es práctica, no competencia. Me gusta eso. Aunque me costaría concentrarme sin mirar el reloj. A mí también me pasaba, pero ahora disfruto el silencio. Silencio. Qué palabra extraña hoy en día. Todo es ruido. Exacto. Por eso el yoga o la meditación ayudan tanto. Entonces, ¿también meditas o solo haces yoga? Las dos cosas. Medito unos minutos cada mañana. ¡Qué disciplina! Yo a esa hora solo pienso en mi café. Puedes meditar con café en la mano si quieres. ¿En serio? Eso sí me interesa. Café zen. Suena bien. Sí, la idea es estar consciente del momento, nada más. Pero dime, ¿realmente cambia algo en tu vida diaria? Sí, mucho. Estoy menos ansiosa, duermo mejor y discuto menos. ¡Wow! Entonces, necesito yoga urgente. Discutir es mi talento. Podrías empezar con 10 minutos de meditación al día. 10 minutos. Suena posible. Pero necesito una guía, claro. Hay muchas apps o videos. ¿O te puedo enseñar yo? ¿Tú? No sé si confiar en ti. Podrías hacerme hacer el pino. Tranquilo. Empezamos con respirar y sentarte derecho. Ah, eso sí puedo hacerlo. Ya me siento más zen. ¿Ves? No es tan difícil. Lo importante es hacerlo con calma. Me gusta la idea. Quizás me ayude a no estresarme tanto. Seguro que sí. El yoga cambia la manera de ver las cosas. Bueno, si me vuelvo más tranquilo, te invito a un té después. Hecho. Pero té verde. Nada de café esta vez. Uf. ¡Qué sacrificio! Pero por la paz interior, lo intentaré. Así se habla. Bienvenido al club de los calmados. Gracias, maestra del Zen. Prometo no dormir en clase. Si lo haces, también es parte del proceso. Entonces, me va a ir genial. Dormir sí que sé hacerlo. Bueno, con eso ya tienes medio camino hecho. Perfecto. Mañana empiezo mi primera sesión de yoga dormido. No existe eso, pero contigo todo es posible. Exacto. Un yogi diferente, pero auténtico. Lo importante es que empieces. El resto llega solo. Vale. Me convences. Prometo probar esta semana. Bien. Y luego me cuentas cómo te fue con tu café zen. Trato hecho. Pero si me relajo demasiado, no respondo. Tranquilo, eso significa que funcionó.
Explicar si preferimos leer en papel o en digital. Estaba leyendo un libro anoche y pensé en ti. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Era un libro sobre gente con sueño eterno? No, pensé en ti porque tú lees todo en digital, ¿no? Claro, en mi tablet. Es ligera, práctica y puedo leer en la cama. Yo sigo prefiriendo el papel. Me encanta pasar las páginas. ¿En serio? Pero los libros ocupan mucho espacio. No me importa. Me gusta tenerlos en mis estanterías. Yo vendí casi todos. Ahora todo está en mi lector digital. Ay, no. ¡Qué tristeza! Los libros son parte del alma de una casa. Tú y tu romanticismo de papel y tinta. Pues sí, el olor de un libro nuevo no se puede descargar. Tienes razón. Pero el digital tiene ventajas. Es más barato. Sí, pero mirar una pantalla me cansa los ojos. Depende. El mío tiene luz suave. No parece pantalla normal. Igual, no es lo mismo que tocar el papel, sentir las hojas. Pero, cuando viajas, ¿no es más fácil llevar un lector digital? Sí, eso sí, pero siempre meto un libro en la maleta igual. ¡Increíble! Incluso con poco espacio. Claro, me hace compañía. Me gusta ver las esquinas dobladas. Eso es un crimen para los lectores digitales como yo. Lo sé, pero un libro con marcas tiene historia. Puede ser. Pero con el digital, ¿puedo tener 1000 libros a la vez? Yo prefiero uno solo, pero disfrutarlo bien. Tú eres del slow reading, yo del modo práctico. ¡Exacto! Yo disfruto el momento. Tú haces una lista de títulos. Es cierto, pero también leo más rápido así. No sé si eso es bueno o malo. ¿Te acuerdas de todo lo que lees? Bueno, más o menos. A veces olvido el final. Entonces no sirve. Un libro hay que saborearlo, Tú hablas del libro como si fuera un pastel. porque lo es. Cada página es un pedacito de placer. Vale, eso sonó poético. Deberías escribir un libro tú misma. Quizás algún día, pero lo publicaré en papel, por supuesto. Obvio. Yo lo compraré, pero en versión digital. No, quiero que lo huelas, lo toques, lo marques con lápiz. Ni hablar. Mi pantalla no se mancha con lápiz. Entonces nunca entenderás el encanto de un libro viejo. Puede ser, pero tampoco me duele la espalda al llevarlos. Ventaja para ti. Pero igual, el papel tiene alma. Y el digital tiene comodidad, cada uno con su estilo. Sí, al final lo importante es leer, ¿no? Exacto. Aunque sigamos discutiendo por el formato. Bueno, tú con tus pantallas y yo con mis páginas. Trato hecho. Pero si algún día lees digital, quiero foto. Y si tú compras un libro de papel, te invito a un café. Trato justo, pero no prometo nada. Está bien. Mientras leas, ya me quedo tranquila. Entonces seguimos siendo amigos, aunque de mundos distintos. Exacto. Uno digital, otro de papel, pero buena historia igual. Comparar su ciudad natal con otra ciudad visitada. El otro día volví de Valencia y todavía pienso en esa ciudad. ¿Ah, sí? ¿Te gustó tanto? Yo nunca he estado en Valencia. Sí, muchísimo. Es muy diferente de mi ciudad natal. ¿De dónde eres tú? Nunca me lo dijiste, creo. Soy de León,
una ciudad más tranquila y pequeña. Ah, claro. León es más del interior, ¿no? Sin playa. Exacto. En Valencia, el mar está siempre cerca. Me encantó eso. A mí también me gusta el mar. En mi ciudad no hay tampoco. ¿De dónde eres tú entonces? De Burgos. Allí hace frío casi todo el año. Ah, entonces Valencia te parecería otro planeta. Totalmente. Sol, palmeras, gente en manga corta en febrero. En León también el clima es más seco. En Valencia sudaba todo el día. Eso sí. Pero el ambiente es más alegre, ¿no? Sí, la gente es muy abierta y sonriente. En mi ciudad somos más reservados. Pasa igual en Burgos. Allá somos más serios, pero buena gente. Seguro que sí, pero Valencia tiene una energía diferente. Tal vez por el mar o por las fiestas. ¿Viste las fallas? No, llegué justo después, pero vi fotos. ¡Qué espectáculo! Es impresionante. Fui una vez y el ruido era una locura. Jajaja, entonces prefieres el silencio de tu ciudad. Sí, me gusta la calma. En Burgos puedo pasear sin tanto tráfico. El León también es tranquilo. Todo está cerca. No hay prisa. En Valencia eso no existe. Hay coches, turistas, ruido todo el día. Pero también hay vida, colores, terrazas, música. Eso sí, y la comida. La paella auténtica es de otro nivel. Ay, sí, comí una en la playa que todavía sueño con ella. En Burgos tenemos buena comida también, pero más fuerte. Claro, platos para el frío, ¿no? Sopas, carnes, guisos. Exacto. En Valencia todo es más ligero, más mediterráneo. Me gusta ese estilo, aunque confieso que echo de menos las montañas. Sí, el mar relaja, pero las montañas te hacen sentir en casa. Justo. En mi ciudad camino por senderos y respiro aire fresco. En las ciudades grandes eso se pierde un poco. Aunque a veces viene bien el cambio, ¿no? Ver algo nuevo. Claro, viajar te hace apreciar más tu propio lugar. Totalmente. Después de Valencia, valoro más la tranquilidad de León. Y yo, después de Madrid, valoro el silencio de Burgos. Así somos. Siempre queremos lo contrario. Pero está bien, así tenemos historias que contar. Exacto. Si todo fuera igual, la vida sería muy aburrida. Entonces, ¿prefieres vivir en León o en Valencia? En León para vivir, en Valencia para escaparme de vez en cuando. Buena combinación. Tranquilidad y vacaciones en el mismo país. Sí, España tiene de todo. Solo hay que elegir el momento. Pues el próximo viaje lo hacemos juntos, ¿te parece? Hecho. Tú eliges la ciudad, pero que tenga buen café. Tranquila, yo solo viajo donde hay buen desayuno. Perfecto. Ya me gusta tu forma de viajar. Entonces, próxima parada, Sevilla tal vez. Sí, sol, alegría y tapas. No se puede pedir más. Perfecto. Pero esta vez sin comparar, ¿eh? No prometo nada. Comparar es mi deporte favorito. Comparar el mercado tradicional y el supermercado. Esta mañana fui al mercado del barrio. ¡Qué ambiente tan bonito! ¿Al mercado? Yo ya casi no voy. Siempre compro en el supermercado. ¡Qué aburrido! En el mercado todo es más vivo, más humano. Bueno, puede ser, pero en el súper hay de todo en un solo lugar. Sí, pero en el mercado hablas con la gente, con los vendedores. Yo prefiero no hablar con nadie cuando compro. Eso es porque eres perezoso. A mí me gusta preguntar por todo. Seguro haces amistad con todos los del mercado, ¿verdad? Claro, ya me conocen,
me guardan las mejores frutas. Ah, así cualquiera. En el súper nadie me guarda nada. Por eso te digo, en el mercado hay confianza, casi familia. Pero en el súper hay aire acondicionado y carros modernos. Sí, pero el ambiente es frío, sin alma. Al menos no tengo que regatear el precio. Odio eso. A mí me encanta regatear. Es casi un juego. Yo pierdo siempre. Me da vergüenza discutir por €1. No se trata de discutir, se trata de hablar, de reír. Sí, pero si tengo prisa, el súper gana por goleada. Eso sí, es más rápido, pero los productos no son tan frescos. Bueno, depende. En el súper hay buena fruta también. No sé. En el mercado todo huele diferente, más natural. Puede ser, pero en el súper no tengo que cargar bolsas pesadas. Claro, el coche hasta la puerta, ¿eh? Exacto. Y no me mojo si llueve. Ventajas modernas. Te quejas de todo. El mercado también tiene toldos. Pero el suelo está mojado. Hay ruido, gente gritando. Eso es lo divertido. El mercado tiene vida, tiene color. Sí, pero también tiene gente empujando y niños corriendo. Eso se llama energía, no caos. Bueno, depende del punto de vista. En serio, en el mercado los tomates saben a tomate. Tienes razón. En el súper a veces no saben a nada. ¿Ves? El sabor no tiene comparación. Pero el precio sí. El mercado puede ser más caro. No siempre. Si vas al final del día, bajan los precios. Ah, tú sabes todos los trucos del mercado, ¿verdad? Claro, soy profesional. Hasta me regalan perejil. Eso es tener poder. A mí ni me sonríen en la caja. Por eso tienes que ir conmigo un día. Te enseño cómo se hace. No sé. Me da miedo perderme entre tantos puestos. No te preocupes, te guiaré. Te haré probar de todo. Si hay degustación gratis, entonces voy. Ah, sabía que eso te motivaría. Claro. Comida gratis siempre gana al aire acondicionado. Entonces, trato hecho. El sábado vamos al mercado. Vale, pero después del mercado pasamos por el súper. Mitad tradición, mitad modernidad. Exacto. Equilibrio perfecto entre lo clásico y lo cómodo. Muy bien, pero prométeme que probarás una fruta fresca. Lo prometo. Y si me gusta, me hago fan del mercado. Eso quiero oír. Te convertiré en un comprador auténtico. Está bien, pero si no me convence, vuelvo al súper. Trato justo. Pero te advierto, el mercado conquista corazones. Veremos. Igual me conquista con queso. Perfecto. Empezaremos por el puesto de quesos artesanales.